¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Pues hemos estado muy atentos a toda esta discusión que se ha venido generando entre la senadora Berta Carabeo, el comediante Chumel Torres, a raíz de unas declaraciones, de unas expresiones que lanzó precisamente este personaje, e incluso ya involucrando a otros actores, como es el caso concreto de don Joaquín Cosío. ¿Y de dónde parte esta disputa? ¿A qué nos referimos de fondo? Para ello se encuentra con nosotros la senadora Berta Carabeo, a quien agradezco, por supuesto, que nos acompañe aquí en la Octava Digital. Senadora, ¿cómo está? Pues agradezco mucho el espacio, Jesús. Y ¿No? realmente es un honor para mí estar contigo y con el auditorio. Muchas gracias, senadora. Terrible violencia política de fondo es el término que se ha utilizado para denunciar precisamente lo que hizo el influencer Torres. ¿A qué se refiere esta declaración, senadora, para aquellos que no conocen, aquellas que no conocen esta historia? ¿Qué fue lo que pasó que origina que usted de plano denuncie este hecho tan bochornoso que se da precisamente en torno a este tema? Pues hay un video incluso donde él, a través de su programa en YouTube, me lanza una serie de agresiones y yo no puedo ni tan siquiera comentar qué tipo de agresiones son las que me dice, porque, pues por respeto, ¿no? De respeto a la audiencia, por respeto a ti, no me gusta repetir todas las palabras tan groseras, ¿no? Que hace este video a mi persona. Y por esa razón, yo presenté una denuncia por violencia en razón de género. Después de toda esa serie de vocablos machistas y misóginos, insultos que lanzó en mi contra desde este programa, de su programa. Y entonces yo le puse una denuncia en la Fiscalía General de la República, precisamente por esta serie de insultos que hizo a mi persona. Y bueno, tal vez no desconozca, pero yo soy una luchadora social de mucho tiempo atrás y incluso de las mujeres, ¿sí? Y por lo tanto, pues conozco muy bien lo que es y lo que implica toda esta serie de insultos relacionados precisamente con las mujeres, hacia las mujeres, que es una violencia por eso es una violencia en razón de género. ¿Sí? Senadora, sí, diga. Ahí que me llama mucho la atención. Que usted lo ubica, me parece que en un término interesante, sobre todo para profundizarlo, porque se ha discutido que el hecho de que usted presentara esta acción atentaba contra la libertad de expresión. Y yo le pregunto, ¿la libertad de expresión ampara lanzar ese tipo de adjetivos, ese tipo de calificativos? No. La libertad de expresión, los discursos de odio no están dentro de la libertad de expresión. Y eso queda muy claro, ya se ha manejado incluso por algunas palabras del doctor Saldívar, incluso en qué consiste precisamente la libertad de expresión. Y esto no está dentro de la libertad de expresión. Los discursos de odio no pueden estar dentro, porque estos atentan contra el derecho fundamental a lo que es la dignidad humana. Entonces, por lo tanto, de ninguna manera, estos discursos tienen límites y realmente para tener un debate sano hay que dejar muy claro que en democracia no caben los discursos de odio porque transgreden la esfera de protección de otros derechos humanos. Entonces, por lo tanto, él se defiende que algunas personas muy cercanas a él se defienden en ese sentido, que es una libertad de expresión, pero ya dijimos, la libertad de expresión no puede integrar todos estos discursos de odio. Todo tiene un límite. Y la Suprema, como lo dije hace un momento, la Suprema Corte de Justicia ha dejado en claro
que la libertad de expresión no puede afectar la dignidad de las personas. Por supuesto. Ahora, hay un factor aquí también importante, Berta, que sería interesante manejarlo, y sobre todo la gente que te está escuchando, senadora, entenderlo. Este tipo de expresiones perpetúan la misoginia, perpetúan el machismo, perpetúan esta violencia que día a día sufren las mujeres, que nos lleva a tener 11 mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. ¿Normalizan estas expresiones la violencia en contra de la mujer? Claro, es obvio, ¿no? Entonces, pues, y en ese sentido yo confío en que las autoridades resolverán conforme a derecho estos agravios de los que he sido víctima. Por ejemplo, la Fiscalía ya me reconoció de conformidad con la Ley General de Víctimas y la violencia machista que por esa violencia machista que este comunicador ha ejercido en mi contra. Como lo dije hace un momento, estos discursos de odio pues no pueden estar tampoco dentro de una libertad de expresión. Y creo que cuando se trata de mensajes, de estos mensajes misóginos, como usted lo acaba de mencionar hace un momento, misóginos machistas, se trata de cierto tipo de mensajes que efectivamente, pues eso demuestra el machismo que se encuentra interiorizado en nuestra cultura, y pues lamentablemente se trata de una cultura que comienza con dichos de odio y puede llegar hasta el feminicidio, por si usted lo desconoce eso, pero puede llegar al feminicidio. Mire, yo soy de Ciudad Juárez, ¿sí? La frontera. Usted sabe cómo está tipificado incluso esta ciudad tan violenta, y sobre todo por los feminicidios que ha habido y como empezaron en los 90s. En ese entonces yo era directora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, directora de Sociología. Y yo inicié precisamente con toda una investigación acerca de estos cuando estaban iniciando los feminicidios. Y por lo tanto, incluso yo integré los estudios de género a la universidad, precisamente con esos antecedentes y toda esta investigación que se fue dando en estos tiempos, desde los 90s, en Ciudad Juárez. Entonces, esta violencia verbal, pues podemos decir que hay una brecha muy corta, muy pequeña entre la violencia verbal y la violencia feminicida. Claro. Yo creo por eso también hay que estar muy pendientes de todo este tipo de cosas que se vienen dando. Porque yo, mire, como legisladora también represento un movimiento de mujeres que por lo tanto creo que debo poner el ejemplo de qué debe haber o cómo se deben de conducir cuando hay este tipo de consecuencias, cuando hay este tipo de situaciones de violencia. Entonces yo por lo pronto tenía que ser, para ser consecuente, tenía que poner esa denuncia en la Fiscalía General de la República, porque no puedo quedarme con eso. Y precisamente porque tengo muchísimo tiempo siendo una luchadora social y sobre todo luchadora de las mujeres. Mire, yo en el Senado presido una comisión que es de asuntos fronterizos y migratorios, pero sin embargo también soy integrante de la comisión de las mujeres, de igualdad de género. Entonces, por lo tanto, también ahí tratamos. Yo por eso tengo incluso todo el respaldo, tengo el apoyo de mis compañeras legisladoras, incluso también de mis compañeros, que están muy conscientes que ese tipo de violencia no debe de existir hacia las mujeres. Senadora, finalmente agradeciéndole esta comunicación hasta el final, hasta donde tope esta acción legal. Sí, pues nosotros estamos esperando. Ya la Fiscalía me ha notificado que se ha abierto una carpeta de investigación por apología del delito
y que se encuadra dentro del artículo 208 del Código Penal Federal. Y con respecto a ello, dicha conducta delictiva contempla una sanción de 180 días de trabajo comunitario. Ahora, dicho sea de paso, como medida de reparación del daño, yo estoy solicitando a la representación social que Chumel se disculpe públicamente a través del mismo programa donde él incurrió en esta violencia. Entonces, que haya una disculpa pública, pero que también haya una reparación a la sociedad, que esta persona se someta a un curso, y esto es muy importante, a un curso intensivo de perspectiva de género. Entonces, eso también es importante porque de esa manera él podrá manejar de una mucho mejor forma y de no incurrir en este tipo de violencia contra las mujeres y las niñas incluso, porque una cosa sí le digo, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque no podemos permitir que tanto esta persona como otros hombres que se manejan de esta manera sigan propagando odio sin ser sancionados. Totalmente. Senadora, de verdad ha sido un placer platicar con usted aquí en la Octava Digital. Pues también para mí ha sido un gusto y yo le agradezco mucho, de verdad, su espacio. La Octava es un medio de primer nivel, entonces, por lo tanto, yo creo que, pues, no más puedo estar agradecida con usted, Jesús Escobar, y con su audiencia. Muchísimas gracias y un abrazo, ¿eh?